Palmer y Garnacho no lo saben aprovechar. Prensa inglesa elogia a Caicedo y cuestiona a sus compañeros. Chelsea se presentó en Birmingham con la obligación de sumar y terminó firmando una victoria contundente por 4-1 sobre Aston Villa. En medio del vendaval ofensivo, la figura silenciosa volvió a ser Moisés Caicedo. No anotó, no firmó una jugada espectacular, pero volvió a dominar el centro del campo con personalidad. El ecuatoriano fue titular y sostuvo el equilibrio de su equipo en un duelo que tenía aroma a choque grande. Aston Villa peleaba posiciones importantes en la tabla y Chelsea necesitaba ganar para acercarse a la zona de competiciones internacionales. Era un escenario tenso desde el arranque. Y en ese contexto, la presencia de Caicedo fue otra vez fundamental para ordenar a los de Londres. La prensa inglesa no tardó en reaccionar después del partido. Como ocurre en cada jornada, el diario The Sun publicó su clásico análisis individual con calificaciones para cada futbolista. Entre notas variadas apareció el nombre del ecuatoriano. A Moisés Caicedo le dieron 6 puntos. Un número que parece discreto, pero el comentario que acompañó la valoración fue un reconocimiento contundente. The Sun resaltó un aspecto que muchas veces pasa desapercibido en el juego del ecuatoriano: su manera de distribuir el balón. Esa capacidad para filtrar pases precisos desde la mitad de la cancha que rompe líneas y activa ataques peligrosos. Según el medio británico, esa cualidad sigue siendo criminalmente subestimada dentro del análisis del fútbol inglés. El periódico fue directo en su apreciación. Explicó que Caicedo entregó varios pases importantes durante el partido. Balones que dejaron en posición de ventaja a sus compañeros. Entre ellos aparecieron Cole Palmer y Alejandro Garnacho. Jugadas que pudieron terminar en acciones todavía más determinantes si hubieran sido mejor aprovechadas por quienes recibieron esos envíos. El análisis fue aún más claro al describir el contexto del encuentro. Aston Villa salió a presionar alto desde los primeros minutos. Esa presión le permitió encontrar el primer golpe del partido. Douglas Luiz apareció como un fantasma dentro del área y marcó el tanto que puso en ventaja al conjunto local cuando apenas se acomodaban las piezas sobre el césped. Ese momento generó un pequeño temblor en el partido. Chelsea tuvo que reaccionar ante un escenario que no esperaba tan temprano. Durante algunos minutos, Aston Villa intentó aprovechar el impulso emocional del gol. Pero fue allí donde Moisés Caicedo empezó a recuperar el control del mediocampo. El ecuatoriano se asentó y volvió a imponer su presencia habitual. A partir de ese instante, el partido empezó a girar hacia otro lado. Chelsea comenzó a ganar terreno en el campo y a mover el balón con mayor claridad. En ese proceso, el ecuatoriano fue clave para sostener el equilibrio táctico del equipo. Recuperó pelotas, cortó avances rivales y distribuyó con criterio para iniciar las transiciones ofensivas. La reacción de los visitantes se construyó con paciencia y precisión. En uno de los avances más claros, Enzo Fernández apareció para asociarse con Malo Gusto. La jugada encontró un error en la defensa de Aston Villa y la pelota terminó en los pies de João Pedro dentro del área. El brasileño no perdonó y definió con tranquilidad para empatar el partido. El gol cambió por completo la dinámica del encuentro. Chelsea empezó a sentirse más cómodo en el campo de juego. Los pases comenzaron a circular con mayor velocidad y la presión de Aston Villa dejó espacios en el mediocampo. Ese escenario fue ideal para el estilo de Moisés Caicedo, que se movió con inteligencia para manejar los tiempos del juego. Mientras el ritmo del partido subía, el ecuatoriano seguía haciendo su trabajo con discreción y precisión. No buscaba protagonismo individual, pero cada intervención ayudaba a que su equipo mantuviera el control. Sus pases conectaban líneas y abrían rutas ofensivas que desordenaban la estructura del conjunto local. Antes del descanso, apareció otro momento importante del partido. Aston Villa llegó a marcar un tanto por intermedio de Ollie Watkins. Sin embargo, la celebración fue breve. El delantero estaba apenas adelantado y el gol fue anulado por posición fuera de juego. Una decisión milimétrica que mantuvo el empate en el marcador. Ese aviso terminó siendo una señal de alerta para los visitantes. Chelsea volvió a atacar con determinación en los minutos finales del primer tiempo. Otra vez apareció Enzo Fernández con una asistencia precisa. João Pedro recibió dentro del área y definió nuevamente con categoría para marcar el segundo gol del encuentro. El brasileño se transformó en la gran figura de la noche. No solo por sus definiciones, sino por su presencia constante en el área rival. Con el paso de los minutos terminaría firmando un triplete que selló la goleada de Chelsea en Birmingham. Una actuación que dejó claro el peso ofensivo del equipo londinense en un partido clave. Pero dentro del funcionamiento colectivo también hubo espacio para la influencia del ecuatoriano.
Moisés Caicedo volvió a demostrar por qué se ha convertido en una pieza esencial del equipo. Su trabajo en la recuperación y en la distribución permitió que Chelsea mantuviera el control del mediocampo durante gran parte del encuentro. Uno de los momentos más claros de su influencia llegó en el tercer gol del partido. Caicedo anticipó un ataque rival en la mitad de la cancha. Recuperó la pelota con determinación y rápidamente entregó un pase preciso para iniciar la transición ofensiva. La jugada avanzó con velocidad hasta terminar en el gol de Cole Palmer. La acción mostró exactamente la clase de impacto que tiene el ecuatoriano dentro del juego. No necesita aparecer en los resúmenes con jugadas espectaculares para ser determinante. Su capacidad para cortar ataques y lanzar el contragolpe es una de las herramientas que le dan equilibrio al equipo londinense. Dazan también se detuvo en ese aspecto al analizar el partido. El medio explicó que después del gol inicial de Aston Villa, Moisés Caicedo recuperó su nivel habitual y volvió a dominar el centro del campo. Un detalle que demuestra la personalidad del ecuatoriano para reaccionar en momentos complejos. El comentario del periódico británico fue incluso más profundo. Allí apareció la frase que generó debate. Su capacidad para pasar el balón sigue siendo criminalmente subestimada, con algunos grandes pases a Palmer y Garnacho que no recibirán el reconocimiento que merecen. Una sentencia que resaltó su talento para asistir. Ese análisis también dejó entrever una crítica hacia quienes reciben esos pases. La sensación es clara. El ecuatoriano crea situaciones que muchas veces no terminan en gol porque sus compañeros no aprovechan completamente las oportunidades. Un detalle que en partidos más cerrados podría tener consecuencias importantes. Un ejemplo concreto ocurrió durante el propio partido ante Aston Villa. Moisés Caicedo filtró un pase extraordinario que dejó a Cole Palmer mano a mano frente al arquero. Era una ocasión clarísima para ampliar la ventaja. Sin embargo, el inglés no logró convertir en ese momento y la jugada se perdió. Con el paso del encuentro Palmer terminaría marcando su gol, pero esa oportunidad fallada dejó una reflexión interesante. En partidos de máxima exigencia, cada ocasión desperdiciada puede cambiar el rumbo de la historia. Por eso la precisión de los pases de Caicedo merecía un mejor destino en ese instante. Más allá de ese detalle, el ecuatoriano completó otra actuación sólida. Fue el eje del control defensivo del mediocampo y mantuvo el equilibrio del equipo durante los momentos más intensos del partido. Su presencia permitió que Chelsea sostuviera la ventaja sin perder orden en la estructura táctica. El resultado final terminó siendo contundente. Chelsea goleó 4-1 como visitante y dio un paso importante en la tabla de la Premier League. Con esta victoria, el equipo londinense alcanzó los 48 puntos y se ubicó en el quinto lugar de la clasificación, acercándose a los puestos más importantes del campeonato. Por encima del equipo de Moisés Caicedo, todavía aparecen rivales fuertes. Aston Villa se mantiene con 51 unidades. También están Manchester United y el City en la lucha por las posiciones de privilegio. En lo más alto de la tabla sigue liderando el Arsenal, donde milita el defensor ecuatoriano Piero Hincapié. La victoria en Birmingham también dejó una sensación positiva para el tramo final de la temporada. Chelsea mostró capacidad de reacción, contundencia ofensiva y un mediocampo sólido liderado por el ecuatoriano. Elementos que pueden resultar decisivos en la recta final de la Premier League. En medio de ese calendario intenso, Moisés Caicedo sigue consolidando su presencia dentro del equipo. Su capacidad para recuperar balones, ordenar el mediocampo y entregar pases precisos lo mantiene como uno de los jugadores más influyentes del plantel londinense. La prensa inglesa lo observa con atención cada semana. No siempre aparece en las portadas con goles o jugadas espectaculares, pero su impacto en el funcionamiento colectivo es cada vez más evidente. Y mientras algunos aún subestiman su capacidad para distribuir el balón, el ecuatoriano sigue respondiendo dentro de la cancha. Así, entre recuperaciones, pases filtrados y equilibrio táctico, Moisés Caicedo continúa construyendo su presente en Chelsea. Un presente sólido que llega justo cuando la temporada entra en su tramo más exigente. Y en Inglaterra ya lo tienen claro, el ecuatoriano puede no gritar goles, pero su influencia se siente en cada partido.